Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Javier de Regil desde Apan, Hidalgo, México. Estoy muy feliz por estar aquí, por poder enseñarles la palabra y sobre todo por poder comentarles algo de mi vida personal que hoy en día lo uso como un breve testimonio porque sé que la vida de muchos hombres, de muchas mujeres que han sido tocados por el Espíritu Santo o que han tenido una experiencia sobrenatural con el Padre o con el Espíritu Santo, viven para manifestar la gloria de Dios. Sus vidas nunca vuelven a ser iguales y esto sucede gracias a la transformación que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. La niñez en el campo de la batalla es una serie de mucha bendición, sobre todo para las personas que están pasando en la adolescencia, en la juventud, o personas que ya son papás y mamás que trabajan en el reino de Dios, que sirven al Padre Celestial y que probablemente sus hijos estén pasando en momentos de prueba, en momentos de aflicción. Pero yo quiero decirte que no son los primeros, ni son los últimos, ¿verdad? O únicos que pasen en este proceso de madurez en el campo de la batalla. Porque estar en el campo de la batalla no es tan malo como parece. Si tú has sido llamado a estar en el campo de la batalla, ya sea dificultades en tu casa, dificultades en salud, dificultades en la congregación, en el ministerio, en lo económico, es porque algo te está deparando para algo mejor. Y ese algo es la prueba del Señor. Está haciendo madurar tu carácter, está haciendo madurar tu persona y tu ministerio para que puedas ser esa arma, esa saeta lanzada a las naciones y así puedas bendecir a muchas personas. Y esto sucede para que dentro de esa madurez espiritual puedas dar pasos al frente y nada, ninguna prueba del mundo o daño de ser humano pueda hacerte frente y puedas detenerte. Porque una vez que comienzas a caminar con la palabra de Dios en la mano, cuando comienzas a echar a andar ese ministerio por la voluntad del Espíritu Santo en tu vida, es prohibido detenerse. Y es muy lindo saber que no solo nos están viendo en la República Mexicana, sino que hay gente que en estos momentos nos está escuchando y nos está viendo desde Costa Rica, desde Argentina, desde Guatemala, desde Paraguay, desde Uruguay y posteriormente nos verán desde España y desde los Estados Unidos. Yo les amo y les bendigo por estar aquí con nosotros. Estamos lejos a la distancia, pero cerca en el espíritu, cerca en el corazón. Y yo quiero darles la bienvenida a esta serie, a este programa, que una vez más va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y pues este programa comienza con la breve reseña o la breve historia de la vida de ese niño que nació en una casa, en una familia completa, no disfuncional. Había papá, había mamá, había un hermano y ese niño. Ese niño nació prematuramente con un mes, bajo la amenaza de muerte, porque la mamá tuvo, por cuestiones de la presión arterial, tuvo algo llamado preeclampsias, y esto ocasionó a que se adelantara el parto. Pero aquí podemos ver que ese niño nació entre la vida y la muerte, al igual que la mamá, mientras dio a luz, se disputó entre la vida y la muerte. Pero gracias al Padre, gracias a Dios, esa familia pudo salir adelante. Transcurrido el tiempo, pues este niño creció en ese ambiente familiar, en ese ambiente deseado por muchos,
y estuvimos caminando y avanzando, ¿verdad? Como familia. Posteriormente, unos años después, las cosas lamentablemente o afortunadamente comenzaron a cambiar. Le dio un giro a esta familia de tal manera que sabemos la historia que a causa de una infidelidad se deshizo la imagen maternal y paternal al momento de degradarse el matrimonio. Este niño, a los 7, 6 años de edad, pues comenzó a vivir esta historia muy fuerte para muchos y para todos y cualquiera que vive en esta historia y que pasan por esta parte, el divorcio de los padres, y un divorcio, lo puedo yo decir, mal llevado, un divorcio mal procesado, un divorcio que no se suscitó tanto por una infidelidad, sino que fue suscitado más por las lenguas y por consejos de vecinos, consejos de amigos, a través tanto de mamá y a través tanto del papá. Pero finalmente, por ausencia de la palabra de Dios, por la ausencia del Espíritu Santo en la vida de esta familia, se desintegró de la manera más fuerte o más cruel, podemos decir, ya que el papá tuvo que salir de la casa con medida judicial, como antes se conocía, ¿verdad? Fue despojado de su casa para que la mamá y los dos menores hijos pues quedaran solos, sin una imagen paternal y sin el señor de la casa. Desde ese momento, ese niño sabía que su vida no iba a volver a ser la misma en cuestión de familia, en cuestión de compañía. Se vivía este niño en un interior desagradable, de desconfianza, en donde todo le agarraba miedo y en donde todo era cuestión de pruebas, era cuestión de llorar, era cuestión de buscar al papá, ¿verdad? Al no verle, al no escucharle, al no ver, sentir sus abrazos o sus saludos, la comunión que hay entre un papá y un hijo. Entonces, pues por obvias razones, la mamá comienza a buscar una respuesta de Dios, comienza a buscar más allá de lo que en abogados, en vecinos, en amigos o hasta en familiares puede encontrar. Y esta historia nos lleva a los testigos de Jehová, a un lugar en donde leen la palabra, donde tienen su propio libro de cantos, en donde se basa a los hijos a conocer de Dios. Pero ahí no se conoce el amor de Dios, se sabe de la palabra, leen mucho la palabra, pero no conocieron de Dios. Este niño y su hermano iban a una escuela en Puebla llamada Instituto Alexander, y ahí por la Avenida Nacional en Puebla, y tenían una maestra llamada Leonides. Esa maestra se dio cuenta que a causa del divorcio de los padres de estos niños, comenzaron a tener problemas para aprender, comenzaron a tener problemas para poder realizar las actividades escolares, y ella fue a casa de esa familia y comenzó a dar, en cierta manera, lo que conocemos, pues clases individuales, ¿verdad? Clases en casa, extras, para que estos menores no perdieran el ritmo escolar o el curso escolar. Esta persona, al ver que se buscaba el conocer a Dios, pero no existía realmente esa comunión entre Dios y esa familia, esta persona los invitó. Recuerdo aquella fecha, la historia nos lleva a un 7 de enero del 2003. Se fue esta familia a una congregación. Esta congregación que estaba a cargo del pastor, hoy el apóstol Enrique Borja Galindo, Comunidad Cristiana de Puebla. Ahí en aquel entonces se encontraba en San Baltasar, Campeche, una colonia de Puebla.
y fue en la primera reunión fue como comenzamos a conocer el servicio a Dios de parte de los cristianos, de los evangélicos, una manera muy diferente a lo que muchas otras denominaciones o religiones hacen. Como niño, se comenzó a ver situaciones diferentes, ya que debemos entender que nos dice la palabra que de los niños es el reino de los cielos. Y este niño puede contar su testimonio diciéndoles que cuando un niño siente de su corazón buscar a Dios, Dios abre las puertas del cielo para que ese niño le sienta inmediatamente, sin problema alguno, sin diferencias, sin pruebas, sin nada, es simplemente una comunión. Se comenzó a asistir los servicios de los domingos, los servicios de oración de los martes, los miércoles se asistía a una casa que más adelante conocerán en ese testimonio, y se caminaba pues conforme al calendario, ¿verdad?, de las actividades de Comunidad Cristiana de Puebla. Posteriormente, por una u otra razón, por motivo del divorcio, mi mamá nos tuvo que trasladar en aquella entonces escuela, Centro Cultural Jalil Gibran, y salimos a una escuela cristiana llamado Centro Agrocultural AC. Parecía ser que todo iba normal. Ya como niño no se sentía el temor, porque se sentía Cristo en mi corazón, en el corazón de mi hermano, en el corazón de mi mamá. Ya comenzábamos a sentirnos resguardados, no completamente, pero comenzábamos a sentirnos resguardados y pues llevando a cabo, ¿verdad?, leyendo la palabra. Yo recuerdo que mi mamá me compró la Biblia para niños y yo la leía y yo la leía y yo la leía. Desde ese momento yo fui un niño problemático para los religiosos, porque como niño no me gustaba ir a la escuela dominical. ¿Sabes algo? Era muy cansado estar dibujando a Noé cada 8 días, estar dibujando a Moisés cada 8 días, estar escuchando la historia de José cada 8 días, pero sin precedentes. Las historias, créanme, me las sabía de memoria, pero al orar a Dios, yo sabía que había algo más acerca de esas historias. Entonces, era un problema para ellos porque a mí no me gustaba ir a la escuela dominical. A mí me gustaba escuchar en la reunión general, en aquel entonces, a Enrique Borja, porque era básico lo que enseñaban. Y pues como nuevos creyentes, como nuevos hijos de Dios, pues necesitábamos cosas básicas. Lo dice el apóstol Pablo: les doy lechita para que puedan digerir, para que después puedan comer filetes y puedan digerirlo. Todo iba bien, Centro Agrocultural, todo iba bien, pues tenían maestros pastores, la pastora Rocío, tenía maestros pues instruidos en la palabra de Dios, y yo a todos los veía como siervos de Dios. Sucedió después que mi mamá se casó nuevamente y en Comunidad Cristiana de Puebla pues no estaban muy de acuerdo, así que en la escuela había un pastor llevaba a sus hijos llamado Ricardo Salas de los Santos, y ahí mi mamá le conoció, y esta persona que se casó con ella empezó a asistir ahí, y esta persona comenzó a ver la diferencia entre una congregación y otra congregación. La diferencia es el poder de Dios, la manifestación de Dios dentro y fuera de la congregación y en la vida de los creyentes. Entonces mi mamá se casó y transcurrimos el cambio de Comunidad Cristiana de Puebla hacia Ministerios Apostólicos Salvador de las Naciones, con el pastor Ricardo Salas y el apóstol Octavio Aquino Busquets. Y como niño, pues a lo mejor algunas cosas de indiferencia, a lo mejor algunas cosas de falta de madurez como niño, el cambiar de una congregación a otra. Pero quiero decirte que en el segundo servicio, ahí en Salvador de las Naciones, el pastor Ricardo sacó un shofar y lo tocó.
una vez que lo escuché, mi corazón comenzó a palpitar de una manera extraordinaria. Sentí un fuego que me subía, que me bajaba, y yo amaba escuchar el sonido del shofar. Entonces yo como niño comencé a buscar al pastor, comencé a buscar la manera de que yo toque ese shofar. Y comenzó ahí el campo de la batalla, porque yo al dar un paso para ayunar, a dar un paso para adorar, para hacer devocional, para leer la palabra, comenzó esa batalla que un niño de 8 años tal vez no puede pasar, pero el testimonio soy yo, sí puede suceder. Un niño de 5, de 6, de 7, de 8 años puede tener una batalla, puede tener una guerra espiritual tremenda, porque el diablo, los espíritus, los demonios saben que ese niño va a crecer en Dios y va a ser quien le va a aplastar la cabeza al diablo y va a ser un instrumento poderoso para Dios. Entonces, dentro de la inmadurez y dentro de lo espiritual, estas personas comenzaron, los de Centro Agrocultural, comenzaron a comportarse diferente hacia nosotros. Mi mamá ya trabajaba ahí, mi hermano estudiaba la secundaria, la prepa, y yo estaba en sexto de primaria. Entonces, una vez que comencé a ayunar 24 horas cada 8 días, desde que comencé a ayunar, adorar a Dios, leer la palabra y meterme en lo que es realmente un hijo de Dios, ahí la batalla comenzó. La batalla no comenzó viendo demonios, la batalla no comenzó de mi familia, la batalla no comenzó del mundo. La batalla comenzó dentro de la congregación. La batalla comenzó dentro del pueblo de Dios, así como lo escuchas. Puesto que desde que yo decidí servir a Dios en el ministerio del shofar y en el ministerio profético, comencé a vivir esa batalla como niño. ¿De qué manera llegó esa batalla? Llegó por bullying, no tanto por parte de los compañeros. El bullying llegó por parte de los maestros y de los directivos del Centro Agrocultural. Entonces, yo comencé a ir a asistir, y en el espíritu me di cuenta de ese cambio. ¿Sabes algo? Y sabes lo triste, que a los que se les llamaban pastores, a quienes se le llamaban diáconos, a quienes se le llamaban como quieran, servidores de Dios, se les cayó esa máscara, y eran unos simples humanos que creían en Dios, no eran hijos de Dios. Y no voy a decir nombres, porque para mí se me hace una falta de respeto para ustedes, no para ellos, para ustedes, decir nombres, pero yo sí voy a decir los cargos de esas personas, porque para que vean cómo se mueven los principados y las potestades en las autoridades. Yo comencé a vivir esa batalla primero por parte de algunos compañeros, porque empezaron de un día para otro, comenzaron los apodos, sobrenombres, comenzó el señalamiento de parte de maestros y de los directivos, comenzó a circular ese principado, ¿verdad?, de hostigamiento. Y cabe mencionar que el director general de esa escuela, pues, realmente no era un director general, tenía el nombre, pero realmente no llevaba a cabo esa función, porque el espíritu de Jezabel estaba en la cabeza de su esposa, quien era, ¿verdad?, pues la directora de la secundaria. Y esa persona, si me la ponen enfrente y me dijeran, con ese discernimiento que tengo ahora, y me dijeran, es pastora, yo diría, de ninguna manera. Ella solo cree en Dios, no es hija de Dios o de los demás. ¿Por qué? Porque desde niño yo comencé, el Padre en el campo de la batalla me empezó a transformar, me empezó a dar ese discernimiento de tan solo ver a la gente poder discernir, esta es hija de Dios, este es creyente de Dios. Entonces yo al ver a mis compañeros, pues yo entendía, bueno, estamos a un pie de la secundaria. Como niño yo entendía, es lógico que comiencen las burlas, que comiencen aquí por allá. Pero después
al ver que ciertos maestros entraban y al ver que los directivos, al ver tal situación hacia mí y no hacía nada, yo empecé a decir: Dios, Padre, ¿qué está sucediendo? Esto ya no es normal. Comenzó la secundaria, pero para primero de secundaria yo ya tocaba el shofar, yo ya asistía a eventos, yo ya comenzaba a enseñar la palabra. Dios ya me usaba con el shofar para que al sonarlo los enfermos se sanaran, los endemoniados se liberaran. Y comenzó algo muy fuerte, porque en la secundaria a partir de eso, ese bullying aumentó. Pero el problema no era tanto el bullying, el problema era quienes lo permitían. Y puedo decir que la falta de madurez de esas personas al saber que se van de una congregación a otra, y déjame decirte, y esto lo voy a comentar en mi programa Crudo y Sin Censura, que muchos pastores o muchas personas, muchos líderes pelean a las ovejas no por ser amigas, sino por otras cuestiones, por finanzas, por números, todo menos la enseñanza, todo menos la edificación. Y pues yo como joven, como puberto, dejé de ver una escuela cristiana. Comencé a ver que realmente era un campo de batalla. Yo no lidiaba con demonios ni con espíritus afuera. Todo era dentro de esa escuela cristiana. Todo era adentro de ese lugar. Entonces yo comencé a ir un paso adelante. Nunca me quedé callado. Nunca me quedé atrás. Yo siempre iba caminando con fe, porque a Dios le agrada la fe. En aquel entonces, un judío me regaló 3 talits. Un talit katán, que es como chaleco interior, un talit katán exterior, y un talit gadol. Y aquí tengo un talit, ¿verdad? Un talit de oración. Todos los días, a las 6 de la mañana, yo a esos 12 años de edad me levantaba, me arrodillaba y me ponía ese talit encima en mi cabeza y yo comenzaba a orar y decía: papá, comienza un nuevo día. Papá, no permitas que el diablo, que el enemigo me persiga. No permitas que el hombre me persiga. Yo como niño comenzaba a orar y a orar. Me ponía la armadura. Yo ya me sabía Efesios 6:10 en adelante. Yo ya me sabía muchos versículos que pues llevaba a cabo en mi vida orando todas las mañanas y todas las noches. Y al llegar a la escuela, yo no llegaba a una escuela, yo llegaba al campo de la batalla. Aquí lo triste, la situación es que mi mamá trabajaba ahí. Mi mamá al ver eso no decía nada porque quien me hacía las groserías era su jefe. Quien me hacía las groserías eran sus compañeros de trabajo. Quienes me hacían groserías eran unos alumnos. Yo la comprendo hoy en día, pero en aquella época Dios me llevaba a un versículo bíblico. Y quiero que me acompañen a ese versículo bíblico, porque todo lo que yo les digo tiene un argumento bíblico, nada es mi pensamiento. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 49, versículos 14 al 16. Acompáñenme conmigo. Abre tu corazón, abre tu espíritu, para que tengas entendimiento. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Este versículo, en un momento de ayuno, vino a mi vida, que hoy decidí buscarlo para ustedes, y yo entendí en Dios que aunque me abandonen padres, aunque me abandone madre, aunque vea yo que a mi alrededor estoy solito, Jehová, el Padre, nunca me va a abandonar. Desde ese momento yo comencé a caminar como hijo de Dios, hice a un lado todo rubro, hice a un lado nombres, hice a un lado lo que fuese. Yo comencé a caminar. Me di cuenta que mi lucha no era contra los directivos, no era contra maestros, ni contra compañeros, era totalmente espiritual.
Pero aquí directamente no conté el apoyo de mi mamá por su posición ahí como trabajadora. Pero no hubo problema con eso. Javier de Regil no se detuvo con eso. Yo seguí caminando. Para muchas personas, ver el comportamiento de estos hijos de Dios, que realmente creen en Dios, pero yo oro por sus vidas y yo los bendigo y profetizo que ellos conocerán a Dios como yo le conozco, como Padre. Y muchas personas al ver de esto se desaniman. No, hombre, y eso que son cristianos. No, hombre, y eso que son pastores. Aún los niños. Yo tenía compañeros en la secundaria que se avergonzaban de los directivos, que se avergonzaban del instituto por llamarse cristiano. Podrían llamarse como quieran, pero jamás cristianos, porque no daban el fruto, no lo demostraban. Pero yo era el centro de todo. Sin querer, era el centro de todo. Porque todo era Javier, todo era Paco, todo era fulano, todo era él, todo era yo. Pero yo fui sabio, porque todo lo llevaba a oración. Así que padres, si sus hijos están viendo que traen batalla en la escuela, que traen batalla en la congregación, no todo tiene que ver con el ámbito social. Busquen también en lo espiritual, porque así como yo, hasta este momento de la historia, el diablo había arrebatado familia, el diablo había arrebatado padre, el diablo había arrebatado madre, el diablo había arrebatado de mi vista la imagen de iglesia. El diablo, con la actitud de ellos, que quería quitar de mí esa fe en Dios. Quería quitar de mí esa fe en lo que Dios iba a hacer en mí, pero no me dejé. A lo mejor no tuve el apoyo directo de padre o de madre, pero tuve esa fe sobrenatural que yo profetizo que tus hijos recibirán esa fe sobrenatural en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y caminando continuamente con esto, parecía mentira, pero yo iba desarrollando un don, iba desarrollando un ministerio, iba yo desarrollando algo más, que aunque padres, aunque directivos no se diesen cuenta, pero ese niño, ese estudiante de secundaria ya estaba viendo lo espiritual alrededor, dejó de ver el mundo para ver lo espiritual. Déjame decirte que el bullying es un ataque espiritual hacia los niños, que actúa desde compañeros, que actúa desde directivos, que actúa inclusive desde ministros de Dios, porque no olvides que el hecho de que sea ministro de Dios quiere decir que sea un hijo de Dios, por sus actos, por sus frutos. Seguimos caminando y para este tiempo, otro divorcio, mi mamá se volvió a separar, pero yo ya no lo sufrí tanto porque yo ya estaba más cimentado en Dios. Hubo muchos cambios, sí. Yo comencé a ver que las burlas, las críticas de los directivos, de los maestros, hacia mí eran frente a compañeros y eran inclusive hasta frente de padres de familia. Yo como niño, como humano, si no hubiese tenido a Dios, hubiese sacado lo mexicano que soy. Pero no fue así, ¿por qué? Porque ahí ya no era tanto Javier, ya era un 50 Javier, ya era un 50 Dios. Esta batalla, esta lucha era de irte a dormir con la satisfacción de que terminó el día, pero al levantarte era la angustia. Voy a ir a esa escuela otra vez, voy a ir a ver a esos fulanos otra vez. Era angustiante, era fuera de lo normal. Pero para ese entonces, mi pastor, Ricardo Salas, yo sé que en el espíritu él ya se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo de esas personas hacia nosotros. Entonces esa persona trató de decirle a mi mamá pues que se saliera de ahí, que nos saliéramos todos, porque realmente más de ser de bendición era para maldición. Y es que a lo mejor esa escuela para muchos fue bendición, pero para otros también fue en dado caso un momento de maldición, un momento de sufrimiento. Y caminando con esto, yo comencé a confiar día a día a Dios. Yo te aconsejo que cuando tus hijos lleguen de casa les preguntes, vayan en una escuela cristiana o no, tú les preguntes cómo te van, cómo ves el ambiente,
cómo te tratan todos los que te rodean, y pon manos sobre ellos y bendíceles. Y declara sobre ellos discernimiento, declara sobre ellos activación de dones. Pon sobre ellos manos como papá, como mamá, y úngeles y protégeles, porque no por ser escuela cristiana o no por ser un grupo cristiano, quiere decir que van con personas buenas, no. Yo sé que tu hijo tiene algo especial. Ora por él. Por eso dice la palabra que vivimos en una batalla constante, que nuestra lucha no es contra principados, ni contra potestades, ni contra príncipes de las tinieblas, ni huestes de maldad, sino es contra, no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Entonces yo te aconsejo que a tus hijos los cubras, los unjas, les metas el valor de ponerse la armadura de Efesios 6, 10 en adelante, que lo hagan todos los días, no de una manera religiosa, sino creyendo y confiando en Dios. Y también oren de padre a madre, o tu madre, tu padre, ora por ti también, y es que tus hijos oren por ti, profetizando y declarando que Dios los une en ese espíritu, en el Espíritu Santo, en el cual hablan el mismo idioma, y aún a la distancia puedan comunicarse y puedan protegerse de las acechanzas y de las trampas del diablo y de los hijos del diablo. Y quiero hacer este breve espacio para decirte que en la palabra, Efesios 6, capítulo 4, y nos dice lo siguiente: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es la Reina Valera 1960. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción del Señor. Los hijos, al ver que los papás no los cubren, al ver que su imagen paternal y maternal desinteresa hacia ellos, esto causa una desconfianza de parte de los hijos a los padres, en cualquier sentido. Y si el hijo no está en Dios, no está caminando en la palabra de Dios, puede causar el rencor. Gracias a Dios, por caminar en Él, por el ayuno, por la oración, por leer la palabra, no nació un rencor a ninguno de ellos. Nació lástima, pero de esa lástima nació un amor. De amor en oración a ellos, para que se den cuenta que no todos los que dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos, sino que sean hijos de Dios, para que digan Padre, Padre, no Señor, Señor, sino Padre, Padre. E ir caminando, y pues nos podemos dar cuenta que los padres no deben de cansar a los hijos con actitudes molestas, que los padres no deben hacer enojar a los niños por evitarles, por hacerles a un lado, por ignorarles. No ignores todo lo que te digan, escúchales y disciérnalo en el espíritu, porque es muy importante esto. Disciérneles, no provoques ira de sus hijos hacia ti, no. Ámales en amor eterno, con el mismo amor que Jesús amó al mundo, con el que amó a la iglesia, y toma en cuenta todo lo que te digan, todo lo que te enseñen, ponlo en oración con ellos, haz un altar de oración y caminen juntos. Y pide a Dios sabiduría para que puedan resolver como equipo, pues, esos problemas, porque el campo de la batalla, de todo hay. También nos vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29, que es el ejemplo de un endemoniado que los apóstoles oraron por él, pero pues que no era libre, hasta que Jesús le echó fuera, y aún los demonios pues hicieron que el cuerpo de este muchacho se retorciera, y Jesús le preguntó que desde cuándo estaba así, y el papá le contestó que desde niño. Esto quiere decir que los niños son miras, son objetivos también de demonios y de espíritus, porque los niños son nobles, porque los niños tienen tanta fe, pero pueden ser engañados también si no llevan una buena instrucción de la palabra de Dios. Entonces, los niños hay que cubrirlos, hay que protegerlos en oración para que el enemigo no les pueda acechar.
Mi enemigo a mí me estaba acechando de parte de los directivos, me estaba acechando de parte de los maestros, me estaba acechando dentro de un ambiente cristiano. Afuera no era el problema, yo podía salir afuera, podía salir a la calle y nada me acechaba. Todo era dentro, porque el campo de la batalla era dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay gente que está dentro de que se acerca al cuerpo, que se puede ajuntar al cuerpo, pero no forma parte de ese cuerpo. Así como la mugre puede juntarte a tu cuerpo, esas personas como mugre se juntan al cuerpo de Cristo, pero cuando pasa el Espíritu Santo, cuando hay limpieza, esa mugre se va. Esa gente que no es parte del cuerpo de Cristo se va. Es un ejemplo similar. Entonces, lo que entra en niños y no es bien educado, o lo que entre niños y no es bien adiestrado a la palabra, de grande se vuelve algo peor, se vuelve algo que ni los padres pueden contener. Por eso es que eduques al niño con la palabra de Dios, y aunque sea viejo, nunca se apartarán de él. Salmos capítulo 106, versículos 37 al 38. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Aquí podemos ver que por engaño y por egoísmo, estos padres dieron a sus hijos. Esto sucede hoy en día, a lo mejor no con sacrificios de sangre o como a Moloch, que los quemaban. Esto hoy en día sucede al no cubrirles en oración, al no defenderles en oración. Ora por tus hijos, defiende a tus hijos en oración. Sabemos que el Padre exhibe la batalla por nosotros, pero tú hazlo, tú ora sobre tus hijos para que ningún espíritu de muerte, ningún espíritu de homosexualismo, para que ningún espíritu de lujuria les toque. Cúbrelo. Dios te dio esa maravillosa oportunidad de ser padre y de ser madre. Cúbrelos, y tienes la mejor herramienta en la vida, que es la palabra de Dios. No hay mejor herramienta que esas para dárselas a ellos, a los niños, a los jóvenes, y aunque tus hijos sean grandes de 30, 40, 50 años, instrúyeles en el camino, porque es la voluntad de Dios. No permitas que por tus egoísmos, por tus amigos, por tus familiares, no permitas que por el novio, por la novia, por el marido, por la mujer, descuides la vida espiritual de tu hijo. Porque los hijos, los niños que ahorita están alrededor del mundo, son esos evangelistas, son esos profetas, esos pastores que van a estar siendo levantados por muchos ministerios para llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. No permitas que estos ataques lleguen ni por el mundo, ni por dentro de un círculo cristiano o religioso. Cubre y cuida a tus niños, a tus jóvenes, a tus jovencitas de todo mal. Y Moloch es un principado que es un nombre que le da la Biblia a una divinidad cananea, que es el sacrificio de niños por fuego. Y pues a lo largo del tiempo de la humanidad se han registrado distintas generaciones de Moloch, porque Moloch, así como muchas cosas actualizan, él va caminando conforme los tiempos. La época de los cananeos, ya lo leímos en el libro de los Salmos, en el Cartago, en el siglo XIX a.C., con los julianos, el nacimiento con Moisés, hubo un gran homicidio de niños. En el nacimiento de Jesús hubo otro homicidio de niños, y hubo sacrificio de padres hacia los hijos. Los padres sacrificaban a los hijos en el siglo XIX porque si tenían un don o tenían algo o sobrenatural que ellos, los acusaban de brujos y los quemaban, o los mataban o los ahogaban. En las guerras del siglo XX también hubo mucha orfandad, llegó el espíritu de orfandad, y en el aborto, hoy el siglo XXI. Muchos hijos de los padres que fueron a las guerras vivieron sin esa imagen paternal, por lo cual en ellos creó una costra, una protección de no rencor, sino de ausencia. Y esos niños que crecieron con la ausencia paternal, ignorando lo que un papá debe respaldar, crecieron y tuvieron hijos de los que hoy conocemos muchos,
que carecen de la paternidad, que carecen de la maternidad, y es una de las causas por cual pues también no quieren tener hijos, ¿verdad? Por algo que se ha ido transmitiendo de generaciones pasadas hasta hoy. Así que para finalizar, yo te invito a que ores conmigo por tus hijos. Padre, te damos gracias por la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Hoy día, Padre, yo sé que el campo de la batalla para un niño puede ser en casa, puede ser en la escuela, puede ser en una congregación, puede ser con la familia, puede ser en cualquier lugar. Padre, yo sé que tú has llamado a mi hijo, o has llamado a mi hija para servirte, para ser nación santa, para ser hijos e hijas tuyas, Padre. Cúbrelos con tu armadura, con la armadura de Dios de Efesios 6, capítulo 10. Cúbrelos, Padre, con ángeles, con espadas de fuego desenvainados. Pon en ellos, ora sobre tus hijos, discernimiento. Pon en ellos amor hacia ti. Pon en ellos ese hambre por tu palabra y por tu presencia, y líbralos de todo mal, y ayúdales ante las aflicciones del mundo, porque tú, oh Señor Jesucristo, has vencido al mundo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por compartirme en este primer episodio. En el segundo episodio de aquí 8 días vamos a hablar un poquito más de mi vida, pero vamos a asemejarlo a los días de hoy y sobre todo con versículos bíblicos. Si tú tienes algo con tus hijos, puedes escribirnos por Facebook, por WhatsApp, más 52 777 449 6280 o el correo de regilministerios@hotmail.com para comentarnos tu testimonio de lo que Dios va a hacer en tus hijos, de lo que Dios está haciendo en tus hijos a través de este ministerio, de este programa, y peticiones de oración. Te pido que le des like y compartas este programa para que muchos papás y muchas familias sean bendecidos. En el próximo episodio viene un tema muy interesante, un tema de cómo hacer que nuestros hijos busquen de la palabra de Dios y cómo hacer que nuestros hijos comiencen a interceder, a cubrirse con la armadura y a comenzar a orar a Dios de una manera fervescente. Le saluda a su amigo Javier de Regil.